Buenas tardes y bienvenidos a nuestro campo stream, el único y primer stream de la provincia de La Pampa que está enfocado en el agro, ganadero pampeano, en todo lo que está vinculado al sector. Nos encontramos una vez más aquí en Render Stream. En YouTube nos pueden estar siguiendo, nos pueden seguir también en nuestras redes sociales por Facebook, por Instagram, como nuestro campo stream. Así que vayan ya siguiéndonos para que vean los clips, para que vean los recortes, para que puedan ir comentando, dejando las sugerencias. Y antes de arrancar, yo tengo que esto mencionarlo, qué manera de sufrir ayer con la... Tengo justo acá los invitados a mi izquierda y a mi derecha. Qué manera de sufrir ayer, hermano. El último programa trajimos la camiseta, mostramos y qué manera de sufrir. ¿Vieron el partido? No, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad, estuvo complicado. ¿Lo pudieron ver? Hola, buenas tardes. Sí, lo vimos y sufrimos. No, fue terrible, fue terrible. Le aviso ahí, justo aprovecho al control, me quedé sin retorno de vuelta, yo lo espero, voy siguiendo, ahí va, perfecto. Partido que se sufrió mucho, lo habíamos comentado la semana pasada cuando tuvimos el encuentro entre Matías Eula y Ramiro Ruiz Pérez, donde tuvimos el debate por la ley de admisión, que se los recomiendo que vayan a verlo porque fue un excelente programa. Estuvimos hablando un poco de la previa y cómo se sufrió. Bueno, enhorabuena que estamos en la final y el domingo vamos con todo, ¿eh? Así que nada. Bueno, hoy vamos a tener un programa un poco distinto, creo que es algo que no veníamos tocando y es justo un punto que nos queríamos meter en hablar de emprendimientos pampeanos, emprendimientos asociados al agro. Hoy vamos a tener, o nos vamos a meter de lleno en una historia que combina tradición, trabajo familiar y la pasión por el caballo criollo. Estamos hablando de la gente, de la familia que hoy está trabajando en la cabaña Don Edgardo, ahí por Tuay, si alguno lo debe ubicar, que es un emprendimiento familiar que se ha convertido en una referencia provincial en la cría y formación de caballos criollos. Detrás de este proyecto están Camilo y Soledad, juntos a su hijo, Justo, que hoy también nos está visitando, y dos hermanos más, una hermana de 18 años que entiendo que está estudiando en General Pico, y un chico más chiquito de 11, ¿no? Y bueno, pero esto no solamente es una cabaña de criollos, sino que también es una chacra familiar, donde se vive y se trabaja todos los días, donde los mismos caballos que se preparan para competir salen a trabajar, los usan para trabajar, para ir a hacer los encierros, para trabajar la hacienda y acompañar en las tareas cotidianas del establecimiento. Y bueno, es justamente esta mezcla de funcionalidad y de tradición lo que hace la esencia del caballo criollo, ¿no es cierto?, de la raza. Vamos a hablar un poquito más tarde de esto, ¿no? Pero bueno, para seguir haciendo un poco la presentación del establecimiento, está bueno comentar que organizan 3 competiciones a lo largo del año, ¿sí? Son las pruebas de potro de junio y en diciembre, y en septiembre la exigente credencial de freno de oro, que es en Tuay, una de las tantas pruebas que se hacen a lo largo del país, a lo largo y ancho del país, y que es una de las pruebas más funcionales que tiene y más importante que tiene la raza, donde un caballo debe demostrar su mansedumbre, la resistencia, la agilidad y el trabajo con hacienda. Bueno, además de esto, Don Edgardo tiene una particularidad que lo distingue en la provincia, y es que es el único establecimiento pampeano que organiza prueba de potros de caballos criollos, una actividad que reúne a jinetes y criadores de distintos puntos del país. Bueno, un poquito de esto vamos a estar charlando hoy, vamos a conocer la historia de Justo, que tiene apenas 21 años, que nos vino a visitar, estuvimos charlando un poco, tenemos varios conocidos en común, que ha crecido entre caballos, que ha seguido los pasos de su padre y bueno, ha convertido la doma y el entrenamiento en su forma de vida. Y bueno, desde aquel primer potrillo que domó en pandemia hasta competir en lugares como en Saladillo, Tapalqué y en Las Flores. Justo representa una nueva generación que está manteniendo vivas las destrezas gauchas y la cultura criollista que bueno, pareciera que poco a poco se va desvaneciendo y es todo lo contrario, hay que darle visibilidad. Así que bueno, acá tenemos una familia, una chacra y una pasión que se transmite de generación en generación, un programa que estábamos anhelando hacer y que hoy tenemos los invitados en nuestra mesa de nuestro campo stream. Y ahora sí, formalmente, los voy a invitar a Justo, los voy a invitar a Soledad para que se presenten y darles las buenas tardes y la bienvenida. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco como dijiste, somos parte de la chacra Don Edgardo, Cabaña Pampagüe.
estamos en la chacra desde 2020 aproximadamente, desde pandemia. Encontramos ahí un lugar para recrearnos como familia. Y bueno, y las cosas se fueron dando, entramos a poder llevar los caballos y disfrutarlos ahí, y juntamente con Camilo, mi marido, empezamos, che, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos el otro? Y bueno, se armó una pista, empezamos con las pruebas de potros, que son pruebas de redomones de 60 días, una fecha, la otra, y así fuimos creciendo, casi sin darnos cuenta, o quizás sí. Sabiendo, pero a la vez yendo nomás. Sí, y disfrutándolo. Como dijiste, es un trabajo en familia que no lo tomamos como, o sea, no nos pesa. No es que no lo tomamos como tal, no nos pesa, lo disfrutamos, es un lugar donde compartimos todos, y sobre todo con los más grandes, con Justo, con Amparo, que es mi hija que está estudiando en Pico. Muchas veces nos encontrábamos en la chacra sin saber que estaba el otro. Y después está Venancio, que tiene 11, también jinete. Va camino también. Todos, Todos por van suerte. Está bueno saber cómo nace, lo hablábamos recién, cómo fue el surgimiento de la cabaña, porque hay toda una historia de fondo que yo no quiero que escatimes en ningún detalle. ¿Podés contarle a la audiencia de nuestro campo stream cómo la vida dio sus tumbos para que hoy estén Para que a cargo lleguemos a los de Don criollos. Edgardo? Bueno, yo soy de Zárate, provincia de Buenos Aires. Camilo, mi marido, es de acá, de Santa Rosa. Nos conocimos en Buenos Aires, capital, estudiando. Yo vengo del ambiente del turf. Es digamos, mi familia del ambiente del turf. Y Camilo, un ex jugador de pato. Y por consecuencias de la vida terminamos en los criollos, y lo que puntualmente encontramos ahí fue que la raza nos brindó un lugar para poder disfrutarlo en familia. El caballo nos permite, a diferencia de otras razas, poder hacer actividades en familia. Y te quedó la Pampa, está bien, a ver, hay una conexión entre Camilo, que tiene su vida armada acá, nace acá y se cría acá, pero son una familia que elige la Pampa para vivir, que no es poco. Sí. En una provincia que por ahí muchas veces dice, che, no, poca juventud o no hay manera de crecer acá. Ustedes eligieron la Pampa como proyecto de vida también. Sí, es un poco, o sea, Zárate hoy por hoy no tiene la tranquilidad que encontramos acá en Santa Rosa, pero era un poco la idea, irnos a criar nuestros hijos a un lugar tranquilo, que tuvieran la posibilidad de crecer como crecimos nosotros, de jugar en la vereda. Sí, y más Hoy en puntual. Zárate no sucede. No, está claro que no. ¿Y esto en qué momento vos decís recién que se empezaron a encontrar en la chacra, que iban sin avisarse y que hay una cuestión de disfrute y de goce de la actividad cuando cuando lo empezaron a desarrollar? ¿En qué momento o cuál es el momento puntual que decís se hace un clic y se dan cuenta de que esto dejó de ser un hobby para ser un proyecto de vida? No, a ver, siempre fue un hobby la realidad es que te das cuenta que lo que fuiste sembrando a lo largo de los años de los chicos, que no lo impusiste, sino que lo eligieron, que les gustó, que lo disfrutan, que están esperando, no sé, el momento de terminar el estudio o del fin de semana para venir a montar, para avisarte de alguna prueba. Vuelvo un poco atrás, lo que tiene el criollo es esto de poder compartir, no sé, salían exposiciones y había apartes camperos, por ejemplo. El aparte campero es una prueba funcional que se corre en equipo de 3 jinetes con sus caballos, en donde vos tenés que apartar una hacienda que te da un jurado con un número determinado. Entonces te encontrabas que podías armar esos equipos con tu familia, con un grupo de amigos. Ha pasado que los chicos han corrido con su padre, yo he corrido con amigas.
Se vuelve una actividad de amistosa, digamos. O sea, Sí, por además, supuesto, sí, sí. eso. Mira qué lindo, qué lindo. ¿Y hay a ver, algún motivo puntual? Vos recién cuando hiciste el recorrido hablaste de que por ahí venía del palo del turf y demás. ¿Hay algo puntual con los criollos que se enfocaron en ellos? Pues podría haber sido tranquilamente otro. No, a nosotros particularmente el caballo nos gusta en su magnitud. Nos pasó esto con el criollo, que lo pudimos disfrutar en familia, entonces quizás eso nos llevó a seguir inmiscuidos en la raza y querer aprender y que no terminas nunca de aprender. Estamos hablando de un animal muy inteligente, el criollo. Sí. Son animales muy, muy inteligentes, muy bichos, muy fuertes además. Bueno, por algo se adopta, digamos, cuando lo traen desde Europa y el criollo acá lo adopta como caballo para usar, para laburar, para usarlo para justamente estas cuestiones de goce, si se quiere, ¿cómo se puede decir eso, no? Sí, sí. Es una es cuestión de así. goce, una actividad de goce, ¿no es cierto? Y cómo, a ver, esto me interesa entender cómo es la competencia, cómo se llevan a cabo. Ustedes organizan tres competencias, recién les decía en la introducción. ¿Cómo llegan a esas competencias? Llegamos porque fuimos, digamos, te vas vinculando con amigos de toda la vida que están en esta actividad y te van enseñando y de golpe tenés un lugar como Don Edgardo sobre el acceso de Ruta Toay, sobre el acceso de Ruta 14, que te permite que el ingreso sea fácil, entonces decís, ¿por qué no? Podemos crecer en esto. Y la verdad es que se fue dando así, casi sin darnos cuenta. Un muy amigo nuestro, Justo García Recaborde, hace la primer prueba de redomón en Tapalqué, y que es un amigo de la familia de toda la vida, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a arrancarla los dos juntos. De esa forma comienza en Don Edgardo. Después pudimos agrandar la pista con las medidas reglamentarias que nos exige la asociación, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no pedimos la fecha de credenciadora? Y así fue que arrancamos, que esa fecha sí es en septiembre, que para nosotros es la prueba más fuerte, porque es donde se corre el freno de oro. Y después tenemos la otra prueba de redomones en el primer fin de semana de diciembre normalmente. Que en las pruebas de redomones nosotros también podemos poner como actividad CIO, que es la Copa Incentivo de Oro, que es un freno un poco más reducido, sobre todo corremos los amateurs. ¿Te puedo preguntar una boludez? Sí. ¿Por qué freno? Ay, ¿Sabes? no tengo idea. Ha quedado. Bueno, está bien. Eso lo vamos ¿Vos lo vamos- sabés vos- por qué freno? No, eso vino de Brasil, es una prueba que arrancó en Brasil y lo mismo que las pruebas de redomones. Y nosotros la conocimos por ese nombre y la verdad es una prueba que viene hace 25 o 30 años, entonces... Puedo llegar a entender el significado, es donde vos necesitas el caballo de excelencia. Ajá. El caballo que gana el freno de oro es el caballo de excelencia de la raza. Es una prueba que consta de 8 etapas. Bien. Una es morfología, que es fenotipo, la belleza del caballo, y las otras 7 son pruebas funcionales. Hay andares, tranco, trote y galope. Después tenés figura. Ayúdame. Figura que sería Figura es un tejido entre los fardos, Ajá. manteniendo una velocidad constante, haciendo reducciones, en donde vos necesitas un caballo, muchos dicen un caballo serio, un caballo a la mano, o sea, nada desordenado, un caballo prolijo, que logre un buen cambio de mano y pata. Después tenés giros, sujetadas, donde vos largás el caballo a correr en una línea recta. Siempre vos tenés fardos determinantes que hacen que sea la medida donde vos tenés que sujetar el caballo. Básicamente es que
meta los posteriores prácticamente abajo de la panza, las patas abajo de la panza, quede como en una postura de sentado, para Claro, que lo es entiendas. una cuestión bien artística, digamos. Sí. Ajá. Y después hay mangueira y prueba de campo, que son disciplinas donde entra en juego el ganado. La mangueira son movimientos en velocidad en espacios reducidos, donde lo que se hace es mantener un vacuno apartado de otro, después se pecha ahí adentro, y la prueba de campo es la corrida de vacas, que de ambos lados sale la vaca de la manga y de ambos lados se toma la vaca. Ok, o sea, es recontra exigente el Es freno. muy exigente, es larga. ¿Cuánto dura? Ponele Y son dos días. Sí, 2 o 3 días. 2 o 3 te lleva días, un sí. tiempo. Yo creo por ahí también, otra cosa en la corrida de vaca, lo que te juega mucho, tanto en las pruebas de potros como en el freno, es el compañerismo, porque corres con otro chico que está compitiendo a la par tuya. Entonces, por ahí el correr, si bien uno corre para uno, Sí. pero no ni de mala leche, ni tratar de sacar buena nota o de correr bien los dos para... Hay como una competencia sana en el ambiente. ¿Vos Sí, quedás- recontra. ¿Sí? Sí, yo creo que hoy por hoy una de las cosas que le tengo que agradecer a las pruebas es tener gente que en algún momento uno cuando arrancó idolatraba o decía, che, yo quiero ser como ellos. A muchos tenerlos como amigos, poder ir con muchos a pruebas, a acompañarlos, ver el detrás de escena si querés de las pruebas, poder ir a la casa a montar con ellos, incluso que ellos vengan a montar conmigo, y poder hablar, te diría casi diariamente, de, che, me pasa esto, che, ¿qué harías? O, Te aconsejan. sí, o tener chicos muchos chicos de mi edad. La verdad es un ambiente muy lindo. Claramente siempre se tiene más afinidad con uno que con otro, pero es un ambiente muy sano en ese Y sentido. vos arrancaste muy, muy de chico. ¿Tenías cuánto? Hoy Y tenés- yo tenía, sí, 16, 17 años cuando arranqué a correr. Arranqué por querer tomar un caballo y justo se dio la casualidad del remate, la prueba, de, che, querés domar y demás. Siempre había estado, o sea, había andado entre los potros y demás, nunca había domado un caballo de cero. Y me gustó y una cosa llevó a correr otra prueba y otra, y me parece que de las 10 ediciones corrí 9. 9. Solamente no corrí en diciembre del año pasado en mi casa. Y no te costó nada porque te arrancaste y después ya Sí, empezaste a costarte competir. me ha costado un montón, Sí. pero sí, incluso hoy por hoy. Contame cómo es el proceso ese de aprender, de aprendizaje, la primera vez que pudiste domar y después ya lanzarte a las competencias. Y uno por ahí traía la idea de una doma muy de... Si bien la doma de los redomones es una doma muy de campo, que conlleva mucho de lo tradicional, por ahí no tenía la parte técnica, venía de ver otra cosa, de gente muy de campo, de la usanza vieja, de que los caballos servían, pero no dejaban de ser faltos de técnica. Y entre un potro y otro, y errar, y tratar de mejorar en el próximo, y así, va llevando a ¿Qué? que en algún momento las cosas se den. ¿Qué significa esto que te decían de lo de la falta de técnica? ¿Qué es por ahí? Porque debe haber mucha gente que como decíamos en la previa, se suman porque les parece interesante, pero por ahí no entienden muy cuestiones muy de adentro de la actividad. No sé, un poco el tema de las paradas que decía mamá, eso es una cosa que no sé si es muy exigente en los potros, pero es algo poco visto en un caballo de campo, un caballo que pare de esa forma, y en los redomones se pide. Claramente no de la misma forma que un caballo de freno, pero sí se exige que el caballo meta las patas, que pare. Y después un caballito prolijo, que salga bien la pata, la mano, que vaya bien acomodado. Cosas por ahí que un caballo de campo o la gente de campo no está tan, o no le presta tanta No atención. le da bolilla, claro. No le da bolilla. Y después muchos recursos técnicos, vuelvo a repetir, de herramientas que se usan en la espuela, capaz de poner lo que se le llama un filete, que es como un freno pero sin barbada, con 2 argollas a los costados, que capaz que en el campo no se usa, del bocado se pasa al freno, y si quedó blando buenísimo, y si quedó duro de alguna forma se maneja igual.
Eh, por ahí uno viniendo de eso, viniendo de los caballos del Pato, que mientras que corrieran para adelante, yo No pasaba teniendo 6, 7 años andaba con papá en los torneos, jugaba con los menores, tuve la suerte de jugar el último torneo de mi viejo, jugarlo con él, y uno lo que precisaba era que el caballo corra para adelante, que te deje levantar El clásico matungo. y que no se asuste el Pato, Matungo. chau. Claro. Se Sí, va acompañando por ahí, perdón, más el No, proceso, se va acompañando más el proceso y la maduración del caballo. Quizás se cuida más, bien dicho, ¿no? Se cuida más que el caballo de campo. Esto que decía justo, saltás del bocado a enfrenarlo. Bueno, acá vas como más prolijito porque necesitas un caballo prolijo. Siempre son proyectos a largo plazo, ¿no? Arrancás con una prueba de redomón. Entiendo para un criador que te da un caballo para domar, para una prueba de redomón, a ver qué tiene, a ver si su padre y su madre, qué te dieron, si esta combinación está buena o si es mejor aquella madre con el mismo padre. Vas jugando un poco, vas Vas combinando jugando un poco, la entonces genética. eso te permite ver qué es lo que vos tenés y apuntar bueno. ¿Cómo vienen elaborando ustedes eso, el tema genética? Nosotros recién arrancamos y, y- y lo arrancamos más que nada por mí, yo soy por ahí la más hincha, porque me encanta todo lo que es la cría y la cuida. Y bueno, medio como que lo veníamos pateando porque no teníamos un lugar físico y son procesos muy lentos y son procesos muy costosos. Pero bueno, a mí me apasiona. O sea, yo, en mi caso particular, que voy a la chacra y trato de montar todos los días, o hay periodos que, Claro, sí. O nada, sea, lo acompaño justo y me pongo a darle una mano, pero en lo que es la cuida, es un punto que me apasiona. no, y además se arma un vínculo entre el animal y el jinete, Sí, por ¿no? supuesto, sí, ¿Sí? sí. Y cómo, a ver, y eso está bueno para saber, porque uno por ahí, ya les decía, uno que por ahí no está tan metido en el tema, entender esa conexión que tiene el animal con la persona, está bueno, está lindo para que se lo puedan comentar a la gente. Cualquiera de los dos que lo quiera tomar la posta. Y es un proceso eh, como cuando vos te vinculás con otra persona, con un niño, es un proceso de aprendizaje, de respeto, de confianza. Es exactamente lo mismo. Los animales quizás son más perceptibles y mucho más permeables. Yo por ejemplo, si se sube un jinete, está así medio nervioso, ¿eso le impacta el caballo o sí, no? totalmente. Sí, Sí, cuando a la hora de competir pasa, Sí, ¿sí? yo soy el caso de alguien a quien por ahí hoy por hoy lo he logrado superar un poco, pero le costaba mucho enfrentar las pruebas. Por ahí llegaba con caballitos lindos la última semana de la prueba, que me estaban andando bien, y llegaba el día de la prueba y me bloqueaba. Bueno, pero eso es una cuestión además mental, ¿no es cierto? O sea, Y entraba a correr la prueba y mal o bien para uno, las pruebas de potros, en el caso mío, que no corro el freno, que solamente me dedico a lo que es la doma, son la vidriera. O sea, si bien uno, el patrón después, si el caballo llega, está manso, cumplidor y demás, queda conforme, pero para que la gente de afuera, por ahí que nunca le dio un caballo a domar a uno, le dé, la vidriera son las pruebas. claro. Y es algo que por ahí me costó mucho trabajar porque llegaba a las pruebas y me fallaban los caballos y yo sabía que era culpa mía por nerviosismo o lo que fuera. ¿Cómo lo fuiste elaborando eso para superarlo, para ser mejor vos en la competencia, para poder montar mejor los caballos y que funcione la vidriera esa que decís? Corriendo pruebas, teniendo, yo creo que es fundamental hoy en esto, es tener gente atrás que te banque, no por ahí en lo laboral, sino que te banque, que lo banque a uno, mi familia, mis amigos, que estén ahí atrás de uno, de che, vamos, que El lo esté apoyo es bancando, el fundamental. apoyo es fundamental, y yo creo que un poco se acomodó gracias a eso.
¿Cómo te ha, o sea, bueno, ahí decíamos en la presentación que anduviste por varios lugares, ¿cómo te ha ido cuando fuiste? ¿Cómo fueron esas experiencias? En lo personal, andá para lo personal de última, más La verdad fueron pruebas, o sea, muy lindo, la posibilidad de viajar, de conocer otros lugares, de conocer otra gente, porque si bien por lo general en las pruebas de potros la mayoría de los que andan en todas las pruebas somos los mismos, pero de conocer otra gente, otros lugares, capaz que lugares que uno ni hubiese pensado que iba a conocer. Ajá. ¿Qué otros lugares más ha ido, por ejemplo? Tuve la suerte de la primer prueba que se hace, o que por lo menos fuimos nosotros en Las Flores, eh, esa la va a correr mi viejo, y la segunda etapa de la prueba la termino corriendo yo por un desperfecto técnico. Termino corriendo yo. Bueno, después de correr en casa, el año pasado corrí en Tapalqué una prueba que se había hecho de un remate, y luego corrí en Saladillo. La verdad que fueron experiencias re lindas. Personalmente con la yegua de Saladillo había formado un vínculo bastante lindo. Ajá. Fue una yegua que me marcó mucho, incluso me marcó mucho en la prueba, porque por problemas hormonales la yegua no cumplió, y la verdad era una yegua con la que yo iba con la fe ciega. A correrla, como se dice, a ojos cerrados, a que Sí, yo sí. sabía que ella me iba a Sí, cumplir. ajá. Y son cosas que pasan en las pruebas, cosas por ahí naturales que uno no puede, siendo por ahí tenido tan poca experiencia, no las podía prever, y me dio muchísima más experiencia para las próximas pruebas. Ahí en la cuando competís, no funciona medio igual como la doma, que vos vas y te designan un caballo, o vos vas No, con tu vos vas propio con tu potro? caballo. Ajá. Lo que sí se sortea es el orden de chaleco, se le dice, el orden en el que se entra a competir. ¿En qué momento sentiste que por ahí el caballo dejó de obedecerte y ya confiaba en vos? Eh, como Al momento de competir, digo, ¿en qué momento vos te diste cuenta que ya había ese nexo para ir en confianza con el animal, como estás compitiendo, esa seguridad para ir los dos conectados, como hablamos recién con Soledad? Yo creo que te lo dan los días previos, que uno ya sentís que hay, en qué podés llegar a fallar, y en qué te puede cumplir, qué es lo que tenés muy bueno, más o menos, o malo. Por ahí uno siempre trata de mediar todo eso para hacer algo prolijo y que cumpla en todo. No pedir de más para no, eh, por ahí siempre menos es más, es como es el dicho. Eh, pero yo creo que es así, en los últimos días previos a la prueba ya uno se da cuenta. Eh, y, y la verdad es lo más lindo, porque si tenés algo que te está cumpliendo bien o que te da confianza, capaz que no es un crack, pero a uno le cumple, le funciona, yo creo que eso es lo más lindo. ¿Cuál es tenés algún recuerdo, alguna anécdota de algún viaje, algo que vos digas, esto lo tengo que contar sí o sí? Que te lo traigas así y decís, No de un viaje, sí de un caballo que a mí me marcó mucho, que fue bastante, o sea, fue una experiencia muy linda. Un caballo que yo lo había dejado de montar por temas personales, y 15 días antes de la prueba me llama un amigo y che, tenés que correr, y la prueba se corría en casa. ¿te Y convenció para correr con ese caballo? sí, porque yo había abandonado, o sea, no me sentía bien, no iba a galopear, porque por lo mismo que decía mamá, uno por ahí no montaba porque yo no estaba bien, y yo sabía que si yo no estaba bien el caballo no iba a andar bien, entonces era hacer un mal trabajo, y era poco profesional de mi parte ir a estropear mi trabajo anterior. Y Te llamó entonces me 15 llamaron dos 15 días antes. amigos, ¿Qué te obviamente dijeron? ¿Qué hablado te por mamá, dijeron? vos tenés que correr, no hay otra. Tenés una posibilidad de que una cabaña muy conocida, hoy por hoy, muy amigos de la familia también me habían dado caballo, y vos tenés que correr, o sea, Y tenés que no correr pasa nada, y había que correr, y vos hasta ahí no ibas a correr directamente. No es no lo que. iba a bajar a caballo. Ah, no te Y ibas a presentar directamente. no. Y fui 10 días antes, ponerle a montarlo. Y dije, bueno, que salga lo que Dios quiera con esto. No sé qué va a pasar, porque no sabía qué iba a pasar.
Y lo monté el día antes, o sea, pegué una apretada fuerte entre todos los otros caballos que habían llegado y demás. Ajá. Me convenció y no, es algo una imagen que la tengo acá de 10 minutos antes de entrar a correr, ya viendo, estábamos moviendo, estaba toda la pista armada. Y me llama el dueño y me dice si el caballo me había gustado, cómo me había sentido amándolo, y que me lo regalaba. ¿Te lo Peor, regaló? más presión me metí, porque dije, ahora es mío, o sea, ahora me tenés que cumplir sí o sí. Y nunca, en las pruebas de potro y en el freno se hace lo mismo, por ahí, qué sé yo, te doy un ejemplo, son 30 caballos, los 10 primeros, se le dice el corte, pasan a una final. Claro, sí. Yo nunca había llegado al corte, siempre quedaba Y ahí, ahí. quedaba ahí. Y bueno, corro ese caballo, quedo prendido ahí en el corte para la segunda etapa, paso al corte en la segunda etapa, corro vaca y quedo ahí bastante bien posicionado para lo que me venía yendo. Y nada, o sea, fue un caballo que dije, che, yo no te iba a correr. Hiciste, o sea, paró como no me había parado un potro nunca, casi alcanzando la nota máxima. Fue un momento bastante emocionante afuera, porque uno de los dos chicos que me habían llamado, un hombre grande y uno de los chicos, lloraban a la par mía afuera, ¿Sí? mi vieja lloraba, Estaban mi todos papá subidos. lloraba, o sea, Y encima regalado. y encima me lo habían regalado 10 minutos antes. Y ese mismo caballo, a fin de año, si querés llamarle un capricho, por un capricho, decir, che, estaba el incentivo, yo lo seguía montando, lo anoto al incentivo y creo que fue uno de los incentivos que más éramos como 20, 25 participantes. Lo corro la primera etapa, queda tercero y lo corro en la última etapa y el caballo que me cumplió porque hizo lo que él sabía hacer y terminamos quedando segundos. Y ahí fue, digo, o sea, hoy por hoy si a mí me preguntan es el caballo que más me marcó. Lo seguís montando. Sí, es el mismo mío. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ese lo tenés en camita especial, todo. Él trabaja en el campo, él es el que me cumple para todo. Che, y en la doma, vos que te has metido un poco en la cuestión de la doma, que recién nos contabas, ¿en qué consiste un poco? ¿Querés contarnos por ahí? Uno tiene la gente de ciudad por ahí tiene una imagen como media negativa de la doma. Yo creo que lo primero que hay que diferenciar, que es algo que personalmente reniego mucho, si bien porque ando en los dos ambientes y porque me parece que es algo que hay que diferenciar, una cosa es la doma, una cosa es la jineteada. Ajá. La jineteada es un deporte, el cual el caballo de la jineteada no se puede domar. Y no sé si la palabra es que se enfrenta, pero tienen ese mínimo duelo, si querés, lo malo del caballo con el coraje del hombre. Claro. Eso es una cosa, y otra cosa es la doma, que uno intenta que el caballo se eduque, agarre confianza. Creo que es algo que hay que diferenciar porque hace años que existe esa confusión y me parece que es algo bastante importante. Después, qué sé yo, es un proceso, personalmente me parece muy lindo. A uno le da mucha satisfacción por ahí al final del proceso, el ver, qué sé yo, hoy por hoy con el tema de las redes, que un dueño comparte una foto de un caballo que me ha pasado, que domaste vos, o que te manda un video y el caballo le cumple. Es algo por ahí para uno muy satisfactorio. Y además se forma un vínculo, ¿no? No, ni hablar, ni hablar. Yo hay caballos que hoy por hoy que he domado y que se han ido y los extraño. Mirá, Y que me dijeron, te lo llevo de vuelta para que lo sigas, sí, tráelo. Chocho. Sí, sí. Vos pero- Sole, si querés acotar, metete, yo por ahí. Porque son los dos del palo. Pero sí. Personalmente, bueno, esta yegua de Saladillo es una yegua que si bien fue una yegua que no costó, porque era recontra inteligente, fácil, incluso fue la mimada de mi mamá. Es una yegua que hoy por hoy los dueños me mandan videos, la veo en las historias y digo, che, ¿Y te lo trajeron de Saladillo hasta acá? no, la yegua es de una cabaña de acá de La Pampa, Ah. que me la trajeron para domar simplemente y yo, che, la puedo anotar. O sea, el periodo en el que yo
medianamente agarro los caballos para domar y se los entrego, daba justo con la fecha de la anotada, y yo lo que quiero es hacer pista. O sea, yo quiero correr pruebas para mejorarme yo, ir viendo mejorar mis caballos y decir, che, tengo que seguir corrigiendo esto. Porque creo que es la única forma de medirse uno, porque en el trabajo del día a día por ahí uno no se da cuenta. O por lo menos es lo que me pasa a mí, de que vos con tu día a día, hay veces que hay cambios buenos, que tengo chicos jinetes profesionales que me han dicho, che, ¿cómo mejoraste en esto? Yo capaz que no me di cuenta. Claro, claro, claro. Sí, me doy cuenta que por ahí mis caballos en algunas cosas mejoran, pero va mucho en que uno no se puede dar cuenta, y creo que las pruebas te ayudan mucho en eso. Y bueno, esta yegua Zaina fue un poco eso, una yegua que me permitió aprender mucho de ella, y me fue muy fácil enseñarle lo que yo precisaba. Y la realidad es que es una yegua de la que me voy a lamentar siempre que me haya pasado lo que me pasó en la prueba, porque yo sabía que era buena. Sé que es buena incluso, es una máquina. Es importante por ahí destacar que, como esto que dice justo, yo por ahí no me doy cuenta cómo la evolución, mi evolución y la de los caballos, yo tengo la suerte de poder acompañarlo en los procesos normalmente de 0 a fin, y para nosotros como papás también fue importante acompañar a Justo desde la psicología deportiva, porque ellos son deportistas. Bien. Entonces, en el caso de este caballo que él nombraba, que fue Cabaña La Victoria, nosotros, además del apoyo familiar y de sus amigos, le brindamos apoyo psicológico, y eso lo ayudó bastante, y siempre que necesita recurre, en cuanto a lo deportivo estoy hablando. Y después el tema de capacitarse. También hizo referencia a jinetes profesionales, jinetes que ya están corriendo el freno, que inclusive siguen corriendo pruebas de redomones, y que técnicamente son superiores, y bueno, eso es, no sé, es como jugar al tenis y que te venga a capacitar Nadal. Claro. Bueno, es más o menos lo mismo, es una forma de crecer, de progresar, de tener la posibilidad de vincularte con gente que sabe, que te ayuda y que te acompaña y que te da herramientas para poder capacitarte. Sí, esto, bueno, justo está bueno tocar este tema porque por ahí no se habla mucho, pero la importancia, esto que decís vos de la psicología deportiva y Sí. demás, la salud mental en el rubro, ¿es algo que se trabaja o está recién empezando a aparecer? Mira, tengo entendido que se trabaja, no sé en qué porcentaje. Nosotros sí. Es fundamental, ¿no? Para mí sí. ¿Sí? Nosotros sí lo utilizamos, y lo utilizamos hace bastante porque, bueno, fuimos deportistas, y consideramos que es importante. Entonces, ¿Hubo un quiebre ahí? O sea, desde que se empieza a aplicar, ¿vos notás la diferencia en Sí. rendimiento? sí. Por ejemplo, ¿en qué casos? Y por ejemplo, en el lograr captar el error y trabajarlo y transformarlo, y no llegar a la frustración. Porque muchas veces en estos casos no depende solo del jinete. Porque como nosotros tenemos un mal día, el caballo también. Entonces esto hay caballos muy ansiosos. Entonces, bueno, es como trabajar el vínculo, las formas. Hay días que, bueno, que vos tenés que también medir lo que enseñás al animal. Hay días que vas y montás 2 horas, hay días que montaste 10 minutos, hizo todo bien lo que le pediste, bajate y andate a tu casa. Ya está, ya entendió que está. ¿Es así? Sí. Es una cuestión de retroalimentación. Exacto. O sea, vos trabajás el animal, pero también trabaja la cabeza de uno. Con lo importante Que lo mismo sucede con el caballo que está en entrenamiento, o que entiendo en los rangos más altos, como en nosotros que por ahí continuamos con caballos de casa que ha domado Justo, que los
continuamos nosotros andando o metiendo en trabajos de campo, es decir, bueno, le pediste hasta acá, lo hizo, listo, ya está, bajate, no te excedas, no te pases, porque terminás haciendo macana. Eso también me imagino que lo debes haber aprendido mucho en la trayectoria que has tenido también en tu participación en el turf y demás. Sí, se respeta más el criollo. Esta raza es más, se respeta más ese proceso de aprendizaje, de maduración. Es una cosa totalmente distinta. Y por ahí, en mi caso particular, el que a mí me para y me dice, che, fíjate tal cosa o tal otra, es justo. Esto que me decís, lo del criollo, que ahí tiene una cuestión particular, ¿qué lo hace tan especial? Eh, y para nosotros creo que fue esto que a donde vuelvo, al inicio, el poder disfrutarlo en familia. Después es un caballo inteligente, rústico, eh, es interminable. Es interminable el criollo. Y además de eso, es un caballo sumamente mantenido. Vos un caballo mestizo, un caballo puro, si no lo tenés estabulado, si no lo tenés comiendo, sobre todo en esta época, es un caballo más sufrido. El criollo es Carne de perro. tanquecito de guerra. No te deja nunca pata, Yo dicen. creo también que más allá de el apoyo psicológico, deportivamente, como dijo mamá, si hay algo que creo que es muy importante, es, que también lo dije hoy, es el apoyo de toda por ahí la gente que tenés alrededor. Porque yo claramente, o sea, mi familia me va a bancar y va a estar, pero qué sé yo, mis amigos, mi novia, de bancarte, de decir, che, hoy no puedo, me tengo que quedar galopeando. Que es algo que me vive pasando, vamos a hacer algo, y no puedo. No terminé, se me va a hacer tarde, no llego, y de entenderlo por ahí con algún rezongo que otro siempre, pero de bancarte, aunque sea ir a cebarte un mate, ir a galope. Mis amigos, la verdad que si hay algo que me tengo que sacar el sombrero, los chicos han estado desde el día que arranqué, porque hay varios que han estado desde que arranqué, capaz que ni tenían que ver con los criollos y ellos sí tenían que ver con el campo, íbamos a galopear. Si no sabían andar a caballo, te iban a hacer un mate, iban a joder, Hacerte a compañía. hacerte el aguante y hacerte compañía, que creo que es algo muy importante. ¿Cómo es la rutina un día tuyo por ahí cuando vas a domar y demás? Eh, y yo, depende por ahí el día en sí, como esté con la facultad. Además estudias. Sí, estoy estudiando. Ah, bueno, completo, te salió completo. Salieron completo todo, porque la otra chica también estudia. tu hija. Pero por ahí voy, gracias a Dios tengo el chico que está en la chacra de empleado, que él es por ahí quien me da una mano a la mañana y les da de comer y demás si yo no llego. Y después se va y se monta por ahí. Hay días que se le da prioridad a un caballo, hay días que se le da prioridad a otro, depende del caballo que se haya trabajado el día anterior. Depende de lo que se haya usado el caballo el día anterior. Claro. Eh, por ejemplo, no sé, hoy por hoy que uno de los caballos que tengo en cuida es el mimado mío. Yo si el caballo lo usé para el campo todo el día porque hubo que trabajar en Hacienda y al otro día capaz que no lo ensillo. Claro. O le pego una andadita al tranquito como para que quede andado, pero se priorizan siempre por ahí los caballos que precisan más trabajo. Los caballos que están para una competencia más complicada, los caballos que están para una prueba de potros, eh, que por ahí hay menos límite de error eh, y que hay menos tiempo también. Qué sé yo, el caballo mío lo estoy cuidando para sacarlo al lado que a mí se me ocurra en algún momento y no tengo un tiempo límite porque es mío. Los caballos de mis clientes o de la gente que confía en mí, en algún momento los tengo que entregar, tengo un tiempo para terminarlo porque no los voy a tener No, 2 años vale. trabajando si no es necesario. Eh, y, y después, nada, por ahí si te los dan para una prueba, vos tenés que llegar a la prueba a cumplir, entonces tenés que priorizar eso. Y después, en mi caso, y creo que en la mayoría de los casos de los chicos, trato de no todos los días hacerles lo mismo. Trato de meterlos mucho en el trabajo de campo. Eh, el campo que tenemos al lado de la chacra también lo atiende mi papá y estoy yo dándole una mano.
Y yo, capaz que potros que vienen para una prueba, la pista de casa la ven 4, 5, 6 veces. Claro. Después se doman en el campo. Hay que correr una vaca, se corre, hay que enlazar una vaca, se enlaza. Hay que trabajar en los Allá corrales, se para- trabaja. O sea, son caballitos por ahí domados a campo que uno dentro de su inexperiencia le intenta meter algo de técnica dentro de lo que va aprendiendo, pero son caballos de campo. Es por ahí lo que yo hoy decía de, che, la doma de 60 días son potros domados a campo. Por ahí más técnicos, pero siguen siendo potros domados a campo. ¿De cuántos caballos tienen ahí en la cabaña? Más o menos. Vos querés que me maten a mí. No, 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 no. En lo absoluto, en lo absoluto. No, bueno, pero digamos, todos, como decís vos, todos se usan para trabajar y demás. Sí. Están constantemente a disposición para Sí, lo que salir a hacer el lo que está encierre. encerrado y hoy deben ser y entre 10 y 12 caballos que están andándose firme, entre lo que andan ellos, los potros que yo tengo encerrados, los caballos que tengo en trabajo. Después en la chacra hay una pila que están por estar. Hay caballos que nosotros siempre tenemos el chiste de que no se vende porque por esto, porque el otro, porque lo domó tal, porque Por cariño, por siempre cariño, sí. Sí, siempre y la así te viva vas excusa de juntando. va a venir alguien a andar que no sabe andar a caballo y capaz que hay 15 caballos mansos que se usan 1 o 2 veces al año y ahí está. Ya, te lo vienen y te los traen, lo domaste, a mí es de tal loco, de No, tal otro, y chau, quedó. No, porque los caballos por ahí que se doman para afuera, qué sé yo, están Un tiempo y se 4 o van, 5 meses claro. y se van. Pero los caballos que por ahí uno domó, compró, demás por cariño, Quedan. quedan. Pero los que te mandan los domás, los devolvés, ¿no? O quedan. Sí, Algunos quedan. no, se devuelven. Por ahí tengo... Te encariñás y lo hoy, comprás. hoy por hoy tengo una yegua que está hace un año en casa, casi un año, pero porque esa corre una prueba de un año. Después la yegua después de correr, depende de lo que quiera el dueño. Si el dueño quiere que siga en casa por algún trabajo en especial, queda y si no se va. Pero no, los caballos... Porque en realidad es mi trabajo, o sea... Tengo la suerte de vivir de lo que me gusta, de poderme mantener en la facultad de lo que me gusta y esa misma plata, o sea, los caballos que se cobran en un tiempo estipulado, se tienen que ir para poderlos cobrar también. O sea, una vez que se terminan, Y hay hay que potros cobrarlos en- y si no se entregan no se cobran. Claro, y hay potros en espera también, que ya están en casa. Claro, tienen que estar ahí nomás. Y están esperando... Que están esperando que salgan. Claro, que sea el tiempo de que salgan caballos que están trabajando y que sea el tiempo de anotar para las pruebas. Porque ese es otro caso. O sea, hay que, qué sé yo, te dicen, che, te llevo este potro para tal prueba y capaz que estás a un mes de anotar. Claro, no llegás. Y no, sí llegás. Por ahí uno los trae antes. Si el caballo viene chúcaro, capaz que viene sin agarrar. Y a vos te facilita muchísimo tener un caballo ya agarrado a la hora de anotar para la prueba. Agarrado, ¿qué es perdón, eso? Eso agarrado, iba a decir, ¿qué es el manso agarrado? de abajo, que no Manso de sea abajo, que- salvaje. Bien. Me ha pasado desde que llegan potros a casa, por ahí a menos de una semana de anotar para una prueba y los caballos ven gente y disparan en el Claro, corral y, no, no, imposible. y vos decís, y esto en 2 días lo tengo que anotar, ¿y cómo hago? Claro. No, ni... Porque te retrasa el tema de ensillar, de poderlo montar, de que mal o bien son 60 días y una semana, 15 días que te retrasen es un montón. Claro. Y por ahí te juega en contra, yo creo que todo tiene que ver con todo, a mí personalmente me juega en contra con mi cabeza después de decir, che, no llego. No, No llego y entro a llegaba apretar, tener entro a hacer cagada no y- llegaba a tener la confianza en la monta, todo Claro. lo que veníamos hablando recién. Sí, la confianza en sí de uno, de Pero decir, la- che, la- llegué con todo el trabajo eso. bien hecho. Sí, además la conexión, el vínculo con el animal. Sí, Supongo tenés que apurar un poco todo. Claro. Por eso yo creo que, al igual que la mayoría de los chicos que andan en esto, se trata de agarrar caballos o se trata de que las cabañas ya te manden los caballos, por lo menos lo que se le dice palenqueado, que es que el caballo cabresté, no sé si que conozca que conozca las maneas, que son cosas que se implementan, o las sogas y demás, pero que por lo menos cabresté y se dejen vozalar. Que eso ya te facilita un montón el trabajo. Claro. Para las competencias, ¿no hay un requisito así de cómo tiene que llegar? ¿O vos anotás el caballo en llega salvaje, llega tiene que chúcaro, como estar decís? potro, no tiene que estar lo que se le llama tocado en la boca, que el caballo, o sea, se le tiene que atar un bocado y tiene que pelear la boca Ajá. Para demostrar que es potro. para demostrar que es potro. En caso de tener una
pequeña duda te piden la primer monta, que ahí hay que hacerle seña y demás, que el caballo demuestre indocilidad al respecto. Y después, nada, tiene que ser un criollo puro, inscripto con papeles. Y hay muchas pruebas que se pide el papel del caballo para acreditar que sea inscripto, ¿no? Ujú. Che, les pregunto, por ahí cambiando un poquito del tema, ¿no? Pero para hablar un poco de la raza, además, ¿viste? Y las competiciones que se vienen haciendo, ¿cómo lo ven esto? Esto lo pregunto y ustedes me dirán, che, no es nada que ver, o sí. Pero no hay un cierto riesgo que un animal, una raza, como el criollo, que se ha usado históricamente para laburar, para trabajar en el campo, con todas estas competiciones, se vuelva solamente un animal para competir. O sea, que solamente... Sí. Yo creo que no. Yo creo que no, principalmente porque en provincias como La Pampa, San Luis, por ahí Córdoba no tanto, eh, Río Negro, el caballo todavía se sigue usando. Para Si tareas bien- de campo. Para tareas de campo. Entonces, sí, por ahí para el lado de la provincia de Buenos Aires, para Córdoba, el caballo ya se ha implementado como un deportista, porque la realidad es que los caballos de freno, los caballos de las pruebas de redomones ya son deportistas. eh, pero el criollo acá en La Pampa tiene muchísima salida porque se usa para el trabajo, es un caballo rústico, fácil de mantener. eh, y a su vez, por esto mismo que decía mamá, o sea, la raza hoy por hoy ha hecho muchísimas pruebas que permiten hasta un nene, que yo los he visto, nene de 5 o 6 años, estar corriendo una pruebita de tambores en criollos, pura y exclusivamente pruebas de la raza, de poder correr con tu familia, entonces le permite a los usuarios que no son criadores correr la prueba. O correr cualquier prueba teniendo un criollito. Ah. Yo viste que te decía esto porque lo escuchaba a Horacio Casín, viste que te decía antes de salir al aire, que él habla mucho de esto de la competición y sobre todo del freno de oro por el tema de por ahí, de cómo la competencia intenta representar lo mejor que tiene el caballo, digamos, todas las virtudes que tienen. ¿Ustedes qué creen que trata de la competición esta, el freno de oro? ¿Qué trata de demostrar realmente? No, como te decía anteriormente, el freno de oro busca el ejemplar de excelencia. Solo corren reproductores, machos enteros, padrillos o hembras. Castrados no pueden correr. Y busca lo mejor de la raza, lo lindo y bueno. Lindo y bueno. Por ahí eso hacía referencia a Horacio, pero después vos con el criollo encontrás un montón de actividades funcionales para divertirte, para participar, para, como te decía justo, no necesariamente tenés que ser criador o tenés que tener, vos con un caballito criollo inscripto, podés participar de cualquier prueba. Hay marcha. Y yo creo que las pruebas de potro, si bien no son hoy por hoy oficiales de la raza, a diferencia como yo te contaba en Brasil, hoy por hoy el freno acá también es una prueba oficial, pero las pruebas de potro también son oficiales. Las que se hacen, esas son las que se hacen Las en que se junio y en hacen, diciembre. claro, Exacto. Sí. las que se hacen en Brasil son oficiales y son de menos tiempo, pues se corren de 21 días, de 30 días, acá se corren de 60, de 30 como mínimo. Pero también han sido una salida para las cabañas domar esos castrados que quedaban. Porque muchas veces se mandaba un padrillo por ahí a una manada con algunas yeguas, o se mandaba un padrillo a entrenar, una yegua a entrenar, y el castrado no se hacía domar o no se domaba más que para el campo, por feo, porque capaz que no tenía mucha sangre como para dejarlo entero, y se iban descartando o se vendían para las estancias, que hoy por hoy, tanto en La Pampa como en muchos lugares, no quedan muchas. Entonces ya se ha ido achicando el lugar en el cual se podía trabajar o se podía tener semejante cantidad de caballos. Y las pruebas de potros ayudaron a eso, a que esos castrados se domen y tengan un mercado, Tengo una salida. tengan una Exacto. salida Ajá. para no terminar en cualquier otro lado, porque la realidad es que si se los castraba muchas veces era por eso mismo, porque eran feos, porque no se querían dejar para padrillo por cantidad o porque no traían la sangre que ellos pretendían o que se pretendía para criar.
El freno de oro, ahora me estabas diciendo fuera del aire, ¿cómo se lleva a cabo? Estamos entrando a la instancia internacional. Se corre en agosto, si no me equivoco, Sí. en Esteio, en Brasil. ¿En dónde? Esteio, es Esteio. creo que se llama Expo Inter. Lo tenés Y- entrenado. No, la sigo bastante, pero... y corren solamente los 8 primeros de acá de Argentina, los 4 primeros machos y las 4 primeras hembras. Y después allá en Brasil sí tenés clasificatorias todo el año para correr en la final de ahí de Estello. Y en Uruguay, si no me equivoco, también son los 8 primeros Perdón, de que les dé este año que o les del dé el año pasado. puntaje. Claro, que les da la media, Claro. lo que se le llama la media o el puntaje final. Porque pueden hacer podio tanto, bueno, los 4 machos y 4 hembras, pero si no les da el puntaje final, o sea, la media, se les El dice, puntaje final sería como Mínimo 16. un promedio de todas las destrezas que todas vengan. de las 8 etapas de las pruebas. Exacto, la que me mencionaste el arranque. Ahí va. ¿Y vos cómo te ves ahí? ¿Has llegado a competir al nacional, digamos? No, porque como te contaba, yo hoy por hoy solamente domo y trato por ahí de entrenar lo nuestro, más que nada para cometer errores con caballos nuestros. Claro. Pero no, he ido, sí, he acompañado chicos amigos, lo he vivido de adentro, pero no corriendo. Ujú. Es un proyecto a futuro, pero por Sí, ahora no. Además son muy jóvenes. Son Sí, demasiado jóvenes. hay que juntar coraje todavía. No, está bien, y aprendizaje. Bueno, como decíamos, estamos hablando de una cabaña que es un emprendimiento familiar y demás. Y ahora, de cara al futuro, ¿en qué se piensa? ¿Cómo va a avanzar? ¿O vas a dejar que vaya todo como sucediendo como llegó? No, no, primeramente disfrutándolo. Y después, nada, si podemos armar algo lindo para los chicos, bienvenido sea. Pero bueno, tranqui, despacito. Ya te digo, nosotros somos muy nuevos en la raza, con lo cual aprendemos todos los días. Y bueno, vamos despacio, viendo, asesorándonos. Hay muchas cabañas muy grandes acá en La Pampa y muy buenas, y también aprendiendo de ellas. Bueno, está Cabaña de la Victoria, que está acá cerquita en Uriburu, la Valla Vieja En de Toay. Berongaray, Ajá. en Toay, San Blas. San Blas, Después está la cabaña de... La Sarita. Sí, de Berongaray también, Bonjinque, en La Maruja está La Escondida, de Ceviche, o sea, hay Y hay una comunidad, sí, hablan entre todos, demás, para ir compartiendo experiencias. sí, sí, siempre Hay nosotros por lo menos que hemos pedido ayuda, sobre todo yo. Hay buena onda, digamos. Sí, siempre están dispuestos a dar una mano. Sí, y yo creo que algo para destacar acá en La Pampa es que o muchos de los caballos o que hoy se escuchan de renombre, que fueron caballos anteriores que dieron hijos muy buenos, muchos salieron de acá. Qué sé yo, de La Escondida, de Ballester, de Berongaray lo mismo, San Blas. Hoy por hoy, la cabaña de La Victoria, que está en Uriburu, es una de las cabañas más grandes de Argentina, si no la más grande, o de la que ha sacado mayor cantidad de productos, tanto en morfología, en pruebas funcionales. Entonces, me parece que es algo para destacar de la provincia que por ahí no se ve si no andas en el ambiente. Bien, bien. Bueno, Sole, justo les agradezco el tiempo. Se nos ha pasado volando la hora. No sé si quieren agregar algo más, si hacen alguna actividad y quieren invitar, si, no sé, cualquier cosa que hagan en la cabaña. Bueno, desde nuestro lugar agradecerles a ustedes la invitación y permitir que bueno podamos contar un poquito de lo que hacemos todos los días e invitarlos a que se acerquen al establecimiento Don Edgardo, que se encuentra sobre acceso Ruta 14
a 1000 metros de lo que era el frigorífico, el antiguo frigorífico. Tanto para prueba de redomones en junio y en diciembre, que se acompañan con CIO, como para la fecha de septiembre, que es de credenciadora. La entrada es libre y gratuita, los esperamos a todos, vayan a conocer, a quienes sean amantes de los caballos, a compartir un día que la verdad que está buenísimo y a disfrutar del criollo. Muy bien. ¿Algún número de contacto por ahí por si tiene alguna inquietud? Sí, 2954-360801, es de Camilo, mi marido, y 2954-533081 es mi teléfono, para lo que quieran y que sean todos muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias a ambos por haber pasado por la mesa de nuestro Campo Stream. A la audiencia que estuvo del otro lado, gracias por acompañar una vez más. Que les recuerdo que pueden encontrar todos los capítulos en el YouTube de Render en Stream. Ahí vamos a tener todos los programas cargados. En Spotify nos pueden seguir como nuestro Campo Stream, por ahí ya agenden. Si algún día van para el lado del Durazno, como me dijiste, podés escucharlo ahí por Spotify. En Instagram y en Facebook también nos encuentran como nuestro Campo Stream. Por ahí pueden comentar los reels, algún mensaje, alguna publicación. Los reels de los muchachos que van a estar saliendo también los pueden comentar. Y nada más que agradecerles. Vamos selección el domingo, que jugamos la final, vamos con todo. Y bueno, saludarlos y desearles que tengan un buen fin de semana. Esto fue nuestro Campo Stream. Muchas gracias.